Tres sistemas, tres visiones del futuro. Solo uno dominará los pagos globales en la próxima década. SWIFT, el gigante de 50 años con 11.000 instituciones bajo su control, ahora modernizándose con blockchain. XRP es el disruptor que promete hacer obsoleto todo el sistema bancario tradicional con liquidez instantánea. Línea, el recién llegado silencioso, respaldado por Ethereum, que acaba de conseguir la alianza que XRP siempre soñó. En mi último vídeo te mostré por qué el anuncio de SWIFT con Línea cambió el juego. Hoy vamos a comparar estas tres tecnologías frente a frente, sin sesgos, sin narrativas reconfortantes, solo datos duros, análisis honesto y la verdad incómoda sobre quién realmente está ganando esta guerra. Porque el futuro de cómo se mueve el dinero en el mundo se está decidiendo ahora mismo y la mayoría ni siquiera sabe que hay una batalla. Empecemos con el elefante en la habitación. SWIFT no está muriendo, de hecho está más fuerte que nunca. Casi el 60% de los pagos SWIFT GPI son acreditados a los beneficiarios finales en 30 minutos y casi el 100% durante las primeras 24 horas. Déjame repetir esto, SWIFT ya no es el sistema lento que todos imaginamos. Se ha modernizado. SWIFT GPI, su plataforma mejorada, ofrece seguimiento en tiempo real, transparencia completa sobre deducciones y tiempos de procesamiento. La interoperabilidad está siendo avanzada a través de la adopción ISO 20022, programada para completarse en noviembre de 2025, 22 de noviembre de 2025, esa es la fecha, compañeros. Pero aquí está la parte brutal para los holders de XRP como tú y como yo. Las transferencias SWIFT cuestan entre 26 y 50 dólares por transacción, mientras que los corredores RippleNet cobran aproximadamente un 0,3% del coste total. Entonces sí, SWIFT es más caro, pero tiene algo que ninguna otra tecnología tiene. 11.000 instituciones financieras ya conectadas, 50 años de relaciones, confianza institucional absoluta. Es como comparar el sistema de correos postal con el email. Sí, el email es más rápido y barato, pero si necesitas enviar un documento legal importante, ¿en qué servicio confías? Déjamelo en los comentarios. Para los bancos conservadores, SWIFT sigue siendo esa opción confiable. Y ahora con blockchain integrado a través de Línea. Están eliminando incluso su mayor debilidad, que es la lentitud. Ahora hablemos de XRP y seamos honestos sobre sus fortalezas reales. XRP procesa transacciones entre 3 y 5 segundos. La comisión promedio de transacción de XRP es apenas 0,002 dólares, una reducción de 100.000 veces comparados con SWIFT GPI. Eso no es marketing, esos son números reales, verificables, devastadores para cualquier competidor. Los usuarios de RippleNet reportaron 550 millones de dólares en ahorros anuales en 2025. Es decir, se han ahorrado un pastizal solo con las comisiones. Ripple se ha asociado con más de 300 instituciones para facilitar transacciones en corredores de alto impacto como el sudeste asiático, América Latina o Medio Oriente. Bancos como Union Bank en Filipinas o Travelex Bank Brasil han integrado RippleNet, reduciendo los tiempos de liquidación de días a segundos y reduciendo costes hasta un 70%. Entonces, técnicamente, XRP gana, obviamente. En velocidad, en coste y en eficiencia tecnológica pura, XRP destruye a SWIFT. Pero aquí está el problema que la comunidad XRP no quiere aceptar. La tecnología superior no siempre gana. Y te voy a poner un ejemplo que si eres un pureta como yo lo vas a entender. VHS venció a Betamax a pesar de ser inferior técnicamente. Windows dominó sobre sistemas operativos superiores. Lo que importa no es solo cuán buena es su tecnología, es cuán dispuestas están las instituciones a cambiar su infraestructura completa para adoptarla. Y ahí es donde XRP se enfrenta su mayor desafío, convencer a bancos conservadores de que abandonen 50 años de SWIFT por un sistema completamente nuevo, sin importar cuán superior sea técnicamente, porque a los bancos les da igual la tecnología. Los bancos lo que no quieren es una gran revolución. Y ahora llegamos a Línea, el jugador que nadie vio venir, pero que acaba de cambiar completamente la dinámica de esta guerra. Línea es una solución de capa 2 para Ethereum desarrollada por ConsenSys. En Línea se espera que las comisiones de transacción sean de 15 a 20 veces más baratas que la red principal de Ethereum. La mayoría de las transacciones en Acros se completan en menos de 2 segundos, algunas liquidándose en menos de un segundo con una
comisión media a menudo inferior a 4 céntimos de dólar. Podríamos decir que en términos de velocidad y coste, Linea es competitivo con XRP. Pero aquí está su ventaja estratégica masiva. Está construida sobre Ethereum, el ecosistema blockchain con más desarrolladores, más liquidez y más adopción institucional. Y lo que es más importante, para el segundo trimestre de 2026 se espera que el rendimiento alcance a los 0,5 gigagas por segundo, lo que equivale aproximadamente a 5.000 transacciones por segundo. Linea les permite a los bancos tokenizar activos, lo que hemos estado hablando durante muchos vídeos, el RWA, y usar stablecoins en la red de Ethereum, el ecosistema con mayor capital y desarrolladores del mundo, pero con la privacidad y el bajo coste que exigen las instituciones. Es un puente regulado y robusto hacia las DeFi institucionales. Pero lo que realmente cambió el juego fue el anuncio del 26 de septiembre. Swift eligió a Linea para su piloto de blockchain con más de una docena de bancos importantes. ¿Por qué eligieron Linea sobre XRP? Porque Linea les da control. Es una red que pueden moldear según sus necesidades. XRP es una red existente con su propia gobernanza que tendría que aceptar tal y como es. Swift no quiere adoptar tecnología externa, quiere construir su propia versión modernizada y Linea le da exactamente eso. Ahora hagamos una comparación que todos necesitan ver, sin narrativas, sin sesgos, únicamente los datos. Empecemos por la velocidad. Swift GPI, 60% en 30 minutos. 90% en menos de una hora. XRP entre 3 y 5 segundos constantes. Linea entre 1 y 1 segundo. El ganador técnico es Linea, con XRP muy cerca. El coste. Swift GPI entre 25 y 50 dólares por transacción. XRP 0,0002 dólares por transacción. Linea menos de 4 céntimos de dólar. Ganador absoluto XRP por un margen masivo. Para ponerlo en perspectiva, con la comisión de una sola transferencia Swift podrías enviar entre 130.000 y 250.000 transacciones con XRP. Es la diferencia entre un jet privado y un patinete eléctrico. Ambos llegan a su destino, pero el coste es abismal. Hablemos de escalabilidad. Swift cuenta con 45 millones de mensajes por día actualmente. XRP, 1.500 transacciones por segundo teóricas. Linea, 5.000 transacciones por segundo proyectadas para 2026. El ganador proyectado es Linea cuando alcance su capacidad completa. Pero ahora vienen las métricas que realmente importan para la adopción institucional. Adopción actual. Swift cuenta con 11.000 instituciones conectadas, XRP más de 300 y Linea docenas de bancos en piloto con Swift. Hablemos del control institucional. Swift tiene una red propia de bancos miembros. XRP es una red independiente con instituciones que son sus usuarios. Y Linea es una red moldeable por instituciones según sus necesidades. Cumplimiento normativo. Swift lleva 50 años de historial regulatorio. XRP ha contado con la famosísima batalla contra la SEC y ahora tiene, digamos que un cumplimiento normativo normal. Cumple con las normas y ya no tiene ninguna movida legal con nadie. Linea está construida desde el inicio con cumplimiento en mente. ¿Ves el patrón? Tecnológicamente, XRP gana en coste, Linea gana en velocidad y escalabilidad futura y Swift pierde técnicamente en todo, pero institucionalmente Swift gana en adopción actual. Linea gana en control y flexibilidad. XRP está al medio, siendo superior técnicamente, pero requiriendo cambio revolucionario. Para el mundo bancario, XRP es un bisturí de precisión, Linea es un martillo pesado de confianza y adivina qué herramienta eligen los bancos conservadores. Pues ya te lo digo yo, el martillete. Pero aquí está la verdad que cambia completamente esta conversación. No están peleando la misma guerra. ¡Ay, pajarito, que esto es lo que tú querías oír! Ahora te lo cuento. Swift y Linea están apuntando a la evolución. Quieren modernizar la infraestructura bancaria existente, manteniendo el control institucional mientras adoptan eficiencias blockchain. XRP está apuntando a la revolución. Su misión es reemplazar completamente la infraestructura tradicional con liquidez instantánea y descentralizada, crear un sistema nuevo desde cero. Como puedes comprobar, son estrategias fundamentalmente diferentes. Y aquí está la pregunta incómoda. ¿Qué prefieren las instituciones financieras más grandes y conservadoras del mundo? La historia es clara. Siempre eligen evolución sobre revolución.
Siempre prefieren modificar sistemas conocidos que adoptar sistemas completamente nuevos. Pero esto no significa que XRP no tenga futuro. Significa que su futuro no está en la confrontación directa con SWIFT en el mercado bancario tradicional. Su verdadero poder está en los mercados emergentes, en los corredores de remesas y en cualquier caso de uso donde la velocidad y el coste importan más que la familiaridad. XRP puede ser masivamente exitoso sin reemplazar a SWIFT. Puede dominar nichos enormes de miles de millones de dólares. Pero la narrativa de muerte de SWIFT probablemente estaba equivocada desde el principio. Pero hay otra dimensión de esta guerra que casi nadie está discutiendo. ¿Sabes cuál es? No, pues yo te lo digo, la geopolítica. SWIFT es una herramienta de política exterior. Cuando Estados Unidos lo utilizó contra Rusia, demostró que SWIFT no es neutral, es un sistema controlado por bancos occidentales. Esta no neutralidad es la razón fundamental por la que China, Rusia y el bloque BRICS están invirtiendo desesperadamente en sus propias alternativas. Buscan sistemas que no puedan ser cortados por decisiones políticas occidentales. Naturalmente, XRP, al ser descentralizado, parece la alternativa perfecta, pero no es inmune. Ripple es una empresa con sede en los Estados Unidos. Si hay presión política, ¿realmente es completamente intocable? Me parece que no conmigo. Me parece que no, amiguitos. Y lo mismo ocurre con Linea. Codensys también es una empresa estadounidense. La verdad incómoda es que todos estos sistemas tienen vulnerabilidades geopolíticas. Y eso significa que probablemente veremos un mundo multipolar en el mundo financiero. ¿Qué quiere decir multipolar? Espérate, hombre, no te adelantes. SWIFT y Linea dominarán mercados occidentales y aliados. XRP dominará mercados emergentes y corredores específicos, aprovechando su neutralidad relativa. Y sistemas de los BRICS o chinos servirán a países que quieren evitar la infraestructura occidental por completo. La batalla no es por el dominio total, sino por la división de esferas de influencia. ¿No lo has entendido? Te lo vuelvo a repetir. La batalla no es por el dominio total, sino por la división de esferas de influencia. Es el momento de compartir contigo mi predicción más honesta sobre cómo se desarrollará realmente esta guerra. En los próximos 2 años no habrá vencedores ni vencidos, sino un periodo de coexistencia. SWIFT acelerará la modernización con Linea, asegurando su dominio inquebrantable en la banca tradicional y en los mercados occidentales. XRP se expandirá agresivamente en mercados emergentes y corredores de remesas, probando su valor en eficiencia y bajo coste. Ambos sistemas crecerán simultáneamente porque fundamentalmente servirán a necesidades diferentes. Al acercarnos a 2030, el tablero estará mucho más claro. SWIFT y Linea dominarán los pagos institucionales de alto valor y la tokenización de activos en Occidente. Esto es así, amigos. XRP dominará la liquidez instantánea y las remesas de bajo coste, consolidando su ventaja técnica. Las monedas digitales de bancos centrales, las CBDCs, probablemente utilizarán ambas infraestructuras, dependiendo de la región geopolítica y el nivel de control requerido. No habrá un ganador absoluto. Habrá ganadores en diferentes categorías. SWIFT y Linea ganarán la confianza del sistema tradicional. XRP ganará la eficiencia de la disrupción y los mercados donde la velocidad es crítica. La pregunta clave, la única que te importa como inversor, ya no es cuál va a ganar, sino qué segmento de mercado quieres poseer. ¿Quieres apostar por la evolución del sistema tradicional y su capital inmenso? Entonces tu foco está en Linea y SWIFT. ¿Quieres poseer la disrupción de los mercados emergentes y la tecnología pura? Entonces tu apuesta es XRP. Ambas pueden ser masivamente rentables, pero son, en esencia, apuestas estratégicamente diferentes. Y aquí es donde tú, el espectador que ya ha visto el primero y el segundo de los vídeos de esta trilogía, tienes la ventaja masiva sobre la mayoría. Mientras otros siguen atrapados en guerras tribales de XRP contra todo o SWIFT va a morir, tú ahora entiendes el panorama completo. Has visto que no es una guerra de suma cero y que la tecnología superior no siempre gana si las instituciones no están listas para adoptar la revolución. Entiendes que las narrativas reconfortables suelen costarte dinero. Has visto que XRP puede ser masivamente exitoso sin reemplazar a SWIFT, que SWIFT puede modernizarse sin morir y que Linea puede triunfar sin hacer obsoleto a XRP. Los tres pueden ganar, solo necesitas entender qué está ganando cada uno en este mundo multipolar de las finanzas y posicionarte en consecuencia. 3 sistemas, 3 estrategias,
3 futuros potenciales. Swift ha dejado clara su estrategia: evolución sobre obsolescencia, modernización sobre reemplazo. Y para ese camino eligió Linea, no XRP. Esto no elimina el futuro de XRP, pero sí sepulta la narrativa simplista de que XRP iba a reemplazar a Swift y fin de la historia. La realidad, como siempre, es más compleja, más interesante y probablemente más rentable para quienes la entienden. El futuro es multipolar. Swift y Linea dominarán la banca tradicional occidental, XRP dominará mercados emergentes y la liquidez instantánea, y probablemente los sistemas BRICS servirán a países que quieren evitar la infraestructura occidental. La batalla por el futuro de los pagos globales no tendrá un solo ganador, tendrá ganadores en diferentes categorías, sirviendo diferentes mercados con diferentes propuestas de valor. Así que sin más dilación, con esto y un bizcocho nos vemos dentro de 2 días, pues a las 8 a la hora de siempre.